La antigua Persia, indómita, formidable, implacable. Durante años, el misterio rodeó a este imperio sin parangón en conquistas y riquezas. Para crear un imperio de la envergadura del persa, del mayor que ha conocido, obviamente hace falta cierta pericia militar. La civilización persa se extendió del norte de África a Asia, regida por una dinastía de extraordinarios gobernantes con un poder lleno de ambición y sin límites. Ciro el Grande es uno de los pocos que se ha ganado de verdad su sobrenombre. El imperio persa nos ha legado algunas de las proezas de la ingeniería más asombrosas de la historia. Además de elegir majestuosos palacios en medio del árido desierto, también construyeron carreteras, puentes y canales. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero era el canal de Darío. Pero se avecinaba una tormenta. La antigua rivalidad con los griegos daría lugar a un épico enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia y que resultaría determinante para el mundo occidental durante los miles de años que siguieron. La construcción de un imperio, los persas. Corría el año 330 a.C., cuando un joven rey macedonio venció a los persas y condujo a su ejército invasor hasta Persépolis, la espectacular capital del imperio persa. Aquel rey era Alejandro Magno. A la caída de la tarde, la celebración de la victoria griega degeneró en una gran borrachera. Difícil de creer, ¿no? Para mí Persia es sinónimo de grandes lujos, delicados tapices y muy bellas alfombras, pero también pienso en el gran y legendario rey Ciro el Grande, cuya extremada tolerancia religiosa y cultural se llevó a liberar a los judíos de Babilonia para que volvieran a Israel. Hola, yo soy Emmanuel Rivera y esto es el gran imperio persa. Al abandonar sus costumbres nómadas, tuvieron que aprender a cultivar esta rica meseta iraní, pero para eso necesitaban una fuente de agua. Los primeros persas pudieron haber muerto de no ser que encontraran esta fuente de agua, así como la forma de canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Lo asombroso es que no encontraron esta agua ni en ríos ni en lagos. La encontraron directamente de las piedras. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy hostil que exigía determinación. Hace 3000 años, los persas nómadas tenían que cubrir grandes distancias para encontrar agua. Los magis, hechiceros de las tribus, fueron mitad ingenieros y mitad arquitectos, quienes se las ingeniaron para llevar agua a los pueblos. En el año 700 a.C., todas las tribus se guiaban por una persona llamada Quemenes. Era el fundador de una dinastía que preservó gracias a un hombre, Ciro. Ciro el Grande llegó al poder en el año 559 a.C. Era el principio de la dinastía aqueménida. Su reinado cambiaría para siempre el curso de la historia y redefiniría la arquitectura como tal. Si uno piensa en los personajes de la historia que más se han influido en nuestro mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece entrar en esa categoría. En el año 554 a.C., Ciro había aplastado a todos sus opositores y su liderazgo en Persia no tenía disputa. Era el momento de conquistar el mundo. Si pretendía levantar un imperio, necesitaría una capital que estuviera a la altura de su importancia política. Fue entonces cuando Ciro se embarcó en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás vistos en la antigüedad, la primera capital del imperio persa, Pasargadas en la moderna Irak.
Había mamposteros, carpinteros, enladrilladores y escultores de relieve, y se sabe que también había muchos trabajadores importados de todos los rincones del imperio. Transcurridos 2500 años, estas desvencijadas ruinas son los únicos vestigios de lo que aquí se erguía, la primera y deslumbrante capital de Persia. El orgullo de Pasargadas eran sus suntuosos palacios, rodeados de fabulosos parques y deliciosos jardines. De aquella época datan los primeros testimonios sobre los espléndidos Paididaisa, los famosos jardines cercados de la antigua Persia. Estos jardines tenían casi 1 kilómetro de canales de piedra caliza diseñados para que el agua llegara a unos pequeños pilones cada 15 metros. Los Paididaisa de Pasargada fueron el espejo en el que se miraron muchos de los majestuosos jardines del mundo. Lo que más distinguió a los Pasargadas fue la aplicación de los diseños geométricos. Tenemos diseños cuadrados y rectangulares, césped, rosas y casi todo tipo de plantas. Ese es el concepto de los parques modernos que conocemos hoy en día. A medida que se construía Pasargadas, Ciro doblegaba a los reinos enemigos unos tras otros. Pero su gobierno no se basaba en esclavizar a sus nuevos súbditos, algo totalmente revolucionario en el mundo antiguo. Supo reconocer la importancia de cada región y de cada creencia, y permitió su supervivencia. En el 539, Ciro conquistó Babilonia, pero no se presentó como un conquistador, sino más bien como un salvador. Un salvador que venía a rescatar a su pueblo y a liberar a los judíos que habían estado en cautividad en Babilonia desde que se destruyeron Jerusalén y sus templos. Desde una perspectiva histórica, lo que pareciera ser es que Ciro quería usar esa civilización como escudo entre el hostil Egipto y su propio imperio, y que de todos modos no importaba porque en la Biblia figura únicamente como el Mesías. Ciro el Grande murió en combate en el 530 a.C. A la muerte de Ciro, el imperio persa tenía 3 capitales: Babilonia, Susa y Ecbatana. Pero él prefirió ser enterrado en la ciudad que creó, Pasargadas, en una tumba que reflejaba al hombre que la construyó. Uno de los aspectos de la tumba que demuestra la humildad del gran Ciro es que apenas tiene ningún adorno. Es muy sencilla y muy elegante. Durante 30 años, ninguna potencia sobre la faz de la tierra le pudo hacer frente a Ciro el Grande. La vacante de su trono creaba un vacío de poder que arrastraría al mundo antiguo al mayor de los caos. Y uno de los mayores constructores de todos los tiempos. Darío no perdió el tiempo. Comenzó la reconstrucción de Susa, la antigua capital, con colosales palacios ornamentados con mampostería acristalada. En el 518 a.C., Darío emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Situada junto a la moderna ciudad de Shiraz, se la conocería como Persépolis, ciudad persa en griego. Todos los palacios se levantaban sobre una extensa plataforma de piedra diseñada para realzar la magnitud del imperio. Se excavó un bancal rectangular inmenso de más de 125.000 metros cuadrados. Los ingenieros tuvieron que modificar el paisaje, tuvieron que nivelar la parte de la zona y construir un muro de contención. Darío quería que se viera desde lejos, es por eso que mandó a construir una terraza en la ladera para dotar al conjunto de mayor grandiosidad y solemnidad. Persépolis fue un desafío colosal para la ingeniería. Sus muros superaban los 18 metros de alto y los 10 de ancho, y sus enormes alas albergaban columnas de diseños extremadamente elaborados. Se necesitaron miles de arquitectos, artesanos y trabajadores, así como toneladas de materiales que tuvieron que traerse de los 4 confines del imperio.
La mayoría de los antiguos imperios se construyeron gracias a la mano de obra de las legiones de esclavos, pero Darío, al igual que Ciro, prefería remunerar el esfuerzo de construir los palacios y monumentos persas. Todos recibían su paga correspondiente, cada trabajador y trabajadora, porque también trabajaban las mujeres, y se les pagaba en función a la calidad de su trabajo. En primer lugar, es importante recordar los orígenes nómadas de los persas. Vivían en tiendas de campaña que recogían, trasladaban y volvían a plantar en otro asentamiento. Lo que vemos en Persépolis es una réplica de esas tiendas de campaña. La Patana no es más que una enorme tienda esculpida en piedra. El suntuoso palacio de recepciones de Darío recibió el nombre de Apadana. Antes de pavimentar toda la zona, los ingenieros del río proyectaron un sistema de alcantarillado, lleno de cañerías de desagüe que quedaran tapadas con el pavimento. El agua también se traía por el sistema de canats, pero por el desagüe se utilizaron esas cañerías que se encargaban de verterlas. Toda aquella red se extendía bajo la superficie para que los visitantes nunca pudieran verla. Para conectar los extremos más alejados del imperio, Darío iba a poner en marcha dos atrevidos proyectos. Uno se extendería más de 2.400 kilómetros a lo largo del imperio y el otro crearía una vía de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Ahora voy a hablar con mi amiga, la profesora Joy. La profesora Joy es de la Universidad de Líbano. Profesora, ¿y eres seguro? En lo sustancial sí. Creo que Darío haría algo increíble desde Turquía. Podemos tomar una ruta directa hacia el centro de Irán. Y profesora, ¿y cuánto se tardaban? Si uno iba en caballo de refugio en refugio, calculo que podrían llegar a ser entre 6 o 7 días. Profesora, tenía entendido que no tenían alcantarillas, ¿cierto? No, nada de eso. Tenían unos 6 metros de ancho y una base de gravilla, lo que favorecía el tránsito de los caballos. La idea era cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Muy bien, Joy. Muchas gracias por ayudarme en este proyecto. Sí, ¿de qué? Sin embargo, a Darío todavía le quedaba tierra por conquistar. Había una región que escapaba a su control, las vastas extensiones del norte de África, y estaba decidido a abrirse camino hacia ellas. Encargó a sus arquitectos proyectar un enorme canal que uniera el Mediterráneo y el Mar Rojo. Todo el mundo ha escuchado hablar del canal de Suez, pero es el canal de Darío. Lo que él hizo fue construir un canal de este a oeste de 210 kilómetros de longitud. Los egipcios se tardaron 7 años en construir la canalización de más de 210 kilómetros. En el año 500 a.C., Persia era sin duda el mayor imperio que el mundo había contemplado, superando en envergadura y riquezas al mismísimo Imperio Romano en todo su apogeo 4 siglos más tarde. A finales de agosto del 490 a.C., Darío ya estaba en suelo griego y se había hecho con Macedonia. Su siguiente paso era vérselas como general griego. Los dos ejércitos se vieron las caras en una vasta y abierta meseta. Si se enfrentaban frontalmente, el gigantesco destacamento persa haría trizas a los griegos, mucho menos numerosos. Fue el comienzo de las guerras médicas. Un reducido pelotón griego atacó a los persas de frente. No tenían nada que hacer. Pero el resto de las fuerzas griegas se desplegaron en dos frentes y atacaron a los persas por los flancos. Inmersos en una sangrienta matanza, los persas sufrieron cuantiosas pérdidas y acabaron retirándose. Para los griegos fue una gran victoria. Para los persas, un mero tropezo en su camino a la dominación del mundo. Darío decidió regresar a casa y centró su atención en reforzar las defensas de la capital, Persépolis. Nunca llegaría hasta ella. En el año 485 a.C., Darío fallecía cuando se proponía sofocar. Las guerras médicas llevaron a Atenas a su época dorada, pero hicieron vulnerable al poderoso imperio.
le correspondería a un joven príncipe que idolatraba a los grandes monarcas persas darle al imperio la estocada final. En el año 480 a.C., tras la derrota a manos llenas de los griegos, el aura de invencibilidad que rodeaba al imperio había desaparecido. Pero los persas aún tenían por delante días de gloria. En el año 465 a.C. moría el rey Jerjes I. Jerjes legó el imperio a su hijo Artajerjes, quien se impuso la misión de devolver a Persia a su época dorada. La antigua Persia sirvió como base fundamental para muchas otras civilizaciones, ya que eran un gran ejemplo tanto en arquitectura como en ingeniería. Por su parte, Ciro era uno de los grandes fundadores que también sirvió como ejemplo para algunos otros emperadores y dictadores. Tenemos entendido, Ciro era el mejor. Los persas aportaron carreteras, puentes, canales y transportaron agua de un lugar a otro. Son sus aportaciones de ingeniería y arquitectura. Bueno, pues esto fue de los persas. Muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Manuel Rivera y yo soy Viviana Valverde. Gracias por su atención.